Muy bien, ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Así es que les invito a que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Vamos a dar un tiempito para que todos puedan encontrar esta cita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hemos estado haciendo una serie de estudios sobre las cosas que nos motivan como creyentes, las cosas que nos motivan a los hijos del Señor para servir y consagrar nuestras vidas al servicio de nuestro Señor. Primero comenzamos hablando, ¿verdad?, como una de las motivaciones, ¿verdad?, que nos guía, nos mueve al servicio del Señor. No sé si lo recuerdan. Comenzamos hablando de un rey, el rey Ezequías, muy bien. Y específicamente nos enfocamos en un aspecto muy importante en nuestras vidas, que es la gratitud. ¿Recuerdan? La gratitud. La gratitud es una de las fuerzas que nos motiva al servicio, al compromiso, a la consagración al Señor. Somos agradecidos de cuánto el Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Y al que mucho le ha sido perdonado, dice el Señor Jesucristo, enseñó así en su ministerio, mucho ama. Y nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Pero también hablamos de otra de las motivaciones que nos mueve como creyentes. Y ahí vimos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la segunda motivación? Además de la gratitud, y probablemente la más importante, el amor, ¿verdad? El amor de Cristo que nos constriñe, que nos mueve, ¿verdad?, a servir a nuestro Señor con todo nuestro ser. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y la tercera motivación que vimos, ya, y lo vimos el domingo pasado, y lo relacionamos con un evento escatológico. ¿Te acuerdas de qué hablamos el domingo pasado? Hablamos del tribunal de Cristo, ¿verdad? Cómo vamos a rendir cuentas y nuestras obras van a ser evaluadas. Lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, en Cristo, lo bueno o lo malo, ¿verdad? Y eso produce en nosotros un cierto grado de temor. Y el temor de Dios también es un aspecto que nos mueve, que nos motiva al servicio al Señor. Un santo y reverente temor del Señor. El saber que algún día Cristo va a regresar por nosotros y nos vamos a presentar ante Él, y Él, con su vista escudriñadora, con sus ojos de fuego, va a revelar la calidad de nuestro servicio, de nuestro compromiso, de nuestra entrega hacia Él y su obra. En el tribunal de Cristo, nuestras buenas obras van a ser probadas. Algunas van a permanecer. Vamos a recibir honra y vamos a recibir galardones, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor, que luego vamos a rendir a sus pies en adoración, pero también en algunos casos probablemente vamos a recibir pérdida por no estar comprometidos, consagrados en nuestros corazones 100% al Señor. Una vida cristiana a medias. Es una vida cristiana que debería tener temor de que algún día vamos a tener que presentarnos ante el Señor, donde Él va a revelar todo, incluso lo oculto, y lo va a manifestar a la luz, y vamos a rendir cuentas. Todos nosotros, aún creyentes, vamos a rendir cuentas ante el Señor. Ya no por nuestros pecados, porque eso ha sido resuelto en la cruz del Calvario, pero sí por nuestras obras y nuestro servicio al Señor. Así que cuando sea el tribunal de Cristo ahí en la presencia del Padre, vamos a estar gozosos o quizás vamos a estar apenados. Sí, aún todavía va a haber tristeza, va a haber pena, va a haber incluso probablemente en algunos casos vergüenza. Recién, después de la tribulación, después del milenio, ¿verdad?, después de cielos nuevos y tierra nueva en el futuro, recién ahí, en ese cielo nuevo y tierra nueva, el Señor promete que no va a haber más llanto, lágrimas ni dolor. Recién ahí, en Apocalipsis 21, vemos, ¿verdad?, que ya no va a haber frustración ni angustia. Pero eso no significa que cuando seamos presentados en el tribunal de Cristo tengamos que enfrentar dolor, vergüenza y aún lágrimas por no haber aprovechado bien nuestro tiempo
mientras estábamos aquí en el cuerpo, mientras estábamos aquí en la tierra, en este tiempo que el Señor nos regaló, como lo hizo con Ezequías, ¿verdad? Un tiempo extra, como sus hijos, para servirle, para amarle, para comprometernos en su obra. Así es que vamos probablemente a tener pena y vergüenza si es que no hemos entregado, si no nos hemos consagrado al Señor con un corazón pleno y honesto. No basta solamente con venir a la iglesia, no basta solamente con leer la Biblia u orar, o incluso con ofrendar o diezmar o ser muy generoso, ¿no es cierto?, en la obra del Señor. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que nos consagremos a Él, para que cuando algún día demos cuenta de nosotros ante Él, ¿no es cierto?, salgamos premiados, salgamos honrados y no avergonzados. Así es que probablemente la gratitud, el amor y el temor del Señor son motivaciones importantes, ¿verdad?, que nos mueven, que nos dan la posibilidad de replantear nuestras vidas cristianas, cómo estamos y qué cambios tenemos que hacer. Hoy día vamos a continuar un poquito en esta línea y vamos a enfatizar un poquito este concepto del temor del Señor, en el sentido de que, como hablamos el domingo pasado sobre el tribunal de Cristo, y hay varios hermanos nuevos que se han ido integrando a la iglesia, dejamos a un lado quizás otro evento escatológico que aún está muy pronto en suceder y previo justamente al tribunal de Cristo, que es el arrebatamiento. Y vamos a hablar de eso en esta mañana. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 13 al 18. Pon atención, dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, esto es el apóstol Pablo hablando a los creyentes en Tesalónica, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto se refiere a los que ya creyentes, hijos del Señor, pero que ya han muerto, han fallecido. Probablemente muchos de ellos por persecución. Otros simplemente por causas naturales o por enfermedad, pero que siendo creyentes fallecieron. Entonces a eso se refiere cuando dice aquellos que duermen. Es un eufemismo, una forma más suave de decirlo, pero aquellos que ya han partido con Cristo. Ya dice, para que no os entristezcáis como los otros. Esto se refiere a los incrédulos, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y tú crees eso? ¿Crees que murió por ti? Por supuesto. Y que dice, resucitó. ¿Crees que el Señor resucitó? Amén, ¿verdad? Luego dice, así también, de la misma manera es que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que murió y resucitó por nosotros, también tenemos la certeza y la convicción, como dice Hebreos 11, ¿verdad?, lo que es la fe de que Él volverá por nosotros. Por eso dice, así también traerá Dios con Jesús, Él nos va a venir a buscar, nos va a llevar con Él, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, aquellos que han fallecido, aquellos que ya han muerto en el Señor, ¿verdad? Sus cuerpos van a ser resucitados y van a estar con el Señor. Por eso es que en nuestros funerales, cuando despedimos a un hermano, ¿verdad?, hay cierto grado de gozo. Hay pena por la pérdida, pero también cierto grado de consuelo y gozo el saber de que su alma, su espíritu ya están con el Señor. El apóstol Pablo declaró ausente del cuerpo, presente al Señor, y aún incluso ese cuerpo que estamos despidiendo, ¿verdad?, en un funeral, va a ir a la tumba, va a ir a la tierra, ¿verdad?, al sepulcro, pero es la esperanza que algún día el Señor va a reconstituir completamente a esa persona en cuerpo glorificado para estar con el Señor. Una esperanza que no está en el mundo, no está en aquellos que no conocen a Dios. Yo he estado en funerales, ¿verdad?, de personas que no conocen a Dios y es muy triste, muy penoso, ¿verdad?, el ver la desesperanza que hay en sus ojos, que hay en sus corazones. Cosa que gracias al Señor nosotros como hijos del Señor no tenemos. ¿Ya? Incluso he estado en funerales de creyentes que parece más una convivencia, una confraternidad, que donde a veces se juntan hermanos de otras congregaciones que un funeral. ¿Ya? Porque hay ese gozo, hay esa paz, esa tranquilidad que el mundo no entiende, que el mundo no da, que solo lo da el Señor. ¿Ya? Bueno, versículo 15 declara, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, a este evento en que el Señor va a venir, ¿no es cierto?, a resucitar los cuerpos de aquellos que ya han muerto, no precederemos a los que durmieron. Algo va a pasar también con nosotros en ese momento, en ese evento futuro, ese evento escatológico que estamos pronto a esperar. Muy pronto. Este es el evento escatológico más pronto que va a suceder, ¿no es cierto?, y que nos compete a nosotros como creyentes, como hijos de Dios. El arrebatamiento. Es el próximo evento en el plan escatológico de Dios. Y no hay nada, no hay ninguna profecía que tenga que cumplirse, ningún evento que tenga que suceder para que esto pueda ocurrir. Es decir, está todo preparado, está todo listo para que en cualquier momento, ahora, en un momento más o en unos años más, no lo sabemos, el Señor venga a buscarnos, venga por nosotros. Por eso es que dice, ¿verdad?, que nosotros también en ese momento no precederemos a los que durmieron, a los que ya han partido en el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, aquel, ¿no es cierto?, el que se le dio toda autoridad arriba en los cielos y abajo en la tierra, como dice Mateo 28, 18, ¿verdad? Aquel que tiene autoridad sobre todos, que le fue dado un nombre sobre todo nombre, con voz de mando, con autoridad absoluta, dice, y con trompeta de Dios, ese aviso escatológico, ¿verdad? Las trompetas siempre marcan los tiempos y las etapas, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, vuelve a insistir en ellos, resucitarán primero. Insiste en los muertos en Cristo el apóstol Pablo, porque muchos hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban tristes ante la pérdida de muchos seres queridos. Como insisto, probablemente muchos de ellos por persecución. Ya estaba ya en aquellos días la persecución a costa de sus propias vidas. Así es que, ¿verdad?, algunos estaban ahí un tanto inquietos. Por eso el apóstol Pablo enseña, ¿cierto?, esta verdad que Dios mismo se la reveló, ¿no es cierto?, una revelación especial para que Él la transmitiera bajo inspiración a nosotros. Pero mira lo que dice el versículo 17. Luego, nosotros. Se refiere a los que aún estamos vivos en este evento que va a ocurrir. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, interesante, quedado todavía aquí en esta tierra en vida. ¿Por qué dice quedado? Porque otros ya han partido en su muerte. Al morir partieron ya con el Señor, pero los que aún queden todavía con vida, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos una certeza, una seguridad, ¿verdad? Una fe absoluta en que esto va a ocurrir. Pero, ¿qué vamos a hacer? Dice, seremos arrebatados. Arrebatados juntamente con ellos, con los que ya partieron en el Señor, y el Señor los va a levantar de la tumba, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así, de esa manera tan espectacular, estaremos siempre con el Señor. Y luego en la conclusión dice, por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de motivación. Vamos a orar antes de seguir. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que podemos apartar, Señor, para escudriñar tu palabra y extraer de ella no solo el entendimiento de lo que tú nos quieres mostrar esta mañana, sino también el desafío a vivir y poner en práctica, mover nuestros corazones a la acción, para un compromiso, para una consagración más seria en tu obra, en tu servicio. Ayúdanos, Señor, a que esta gran verdad que está por suceder nos motive y nos mueva a hacer cambios, ajustes, ordenar nuestras vidas conforme a tu buena voluntad agradable y perfecta. No permitas, Señor, que el orgullo, no permitas que la tosudez, no permitas que la vanidad de nuestros corazones nos atrapen y nos dejen enredados en las cosas de este mundo. Ayúdanos a comprender que estamos aquí de paso, somos peregrinos, somos extranjeros meramente, y que pronto, muy pronto, tú vienes por nosotros. Te lo pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es
interesante cuando uno recuerda algunas películas o series antiguas, porque muchas cosas que se previsualizaron en el pasado, en algunas de estas películas o series, se están viendo hoy en día. ¿Ya? Películas, ¿verdad?, de James Bond, por ejemplo, cuando el agente hablaba por medio de su teléfono, ¿verdad?, o por medio de un reloj, ¿verdad?, inteligente. Bueno, son cosas que hoy en día son normales, ¿o no? ¿Ya? Son habituales. En lo personal, ahí se me va a caer un poquito el carnet, ¿verdad? Recuerdo una serie de Viaje a las Estrellas. Algunos quizás se acordarán, los más jóvenes quizás, por las nuevas películas nomás que han salido. Pero interesante que ahí se veían varias cosas tecnológicas, ¿verdad?, que en su tiempo eran impensadas y que hoy en día, ¿verdad?, ya están. Pero hay una de ellas que nunca se ha podido replicar. Incluso después en otras series, ¿verdad?, o en otras franquicias como Star Wars u otras así, ¿verdad?, tampoco se ha podido, se replicaron, ¿ya? Pero sí han salido en varias de estas series de tipo ciencia ficción, que es la teletransportación. Eso imagínense que Star Trek se comenzó en el año 1960, por ahí, los 60, ya muy atrás, ¿verdad? Y se presentaba esta idea de que tú estás en un lugar y de repente desapareces y apareces en otro. ¿Ya? Impresionante, ¿verdad? Bueno, todavía no se ha replicado eso. Sería fantástico si eso ocurriera, ¿verdad? Pero no, todavía no, y probablemente sea muy difícil que ocurra. Pero si nos ponemos a pensar, el rapto va a ser algo como eso. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará trompeta, dice la Escritura, vamos a desaparecer de este mundo. Y vamos a ser llevados por el Señor y vamos a aparecer allá en las nubes con el Señor y con todos aquellos que ya han partido con Cristo. Va a ser un asunto increíble, ¿verdad? Y ahí quizás se va a poder materializar ese concepto, ¿verdad?, de teletransportación, eso de estar en un lugar y de repente salir, ¿verdad?, y aparecer completamente en otro. Aunque por supuesto va a ser un evento glorioso. No vamos a aparecer igual, vamos a ser glorificados. Y de eso vamos a hablar. Pero el hecho de que el Señor viene por nosotros nos hace pensar, ¿verdad?, ¿estamos realmente viviendo nuestras vidas en consecuencia de esta gran verdad? Porque a veces se nos olvida. Y cada cierto tiempo es bueno que recordemos que el Señor está pronto por venir. Y aunque estemos pasándola muy bien aquí en esta tierra, y aunque estemos muy cómodos, o aunque estemos muy felices, o aunque estemos disfrutando mucho de este mundo, recuerda que estamos de paso. Y que en cualquier momento el Señor nos puede teletransportar y vamos a estar frente a Él para rendir cuentas. Bueno, acerca de eso vamos a hablar hoy, de cómo vamos a ser glorificados, cómo los muertos en Cristo van a resucitar primero, cómo vamos a ser arrebatados en un momento, cómo el Señor va a regresar y va a sacar de cuajo a los salvos, a los creyentes, a los convertidos, tanto vivos como muertos de este mundo. Y ya no vamos a estar más aquí en este mundo que cada vez se acerca más a la destrucción. La palabra arrebatamiento viene de la palabra griega harpazo. Harpazo, de donde también está la raíz, ¿verdad?, de ese zarpazo que da un tigre, ¿verdad?, que da un león para arrebatar su presa, porque eso es lo que significa, arrebatar, apoderarse con fuerza de algo o de alguien. Y es la palabra que encontramos acá en 1 Tesalonicenses 4, el versículo 17, que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados, ¿verdad? Seremos sacados de un viaje, ¿verdad? ¿De dónde? De este mundo. Este mundo que no debemos amar y en el cual no nos debemos enredar. Este mundo, ¿verdad?, que solo es de paso y que más bien cumple una tarea de poder nosotros, un campo blanco en el cual podamos nosotros ganar a otros para Cristo. Así es que tenemos una tremenda promesa. Es el primer punto que vamos a considerar esta mañana, la promesa del arrebatamiento. El Señor prometió muchas cosas y encontramos en su palabra muchas promesas. Pero esta promesa, como todas las del Señor que son ciertas, debería hacernos meditar y pensar cómo estamos viviendo nuestras vidas cristianas.
porque el Señor en cualquier momento viene por nosotros y nos va a pedir cuentas. El Señor no retarda su promesa, dice la Escritura, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con, dice, es paciente para con nosotros. No dice todo, dice para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy interesante, la paciencia tiene más que ver con los creyentes que con los incrédulos. La paciencia del Señor tiene más que ver con el cumplimiento de la gran comisión que nosotros tenemos que llevar adelante que con las personas que aún no conocen a Cristo. Por eso dice que Él es paciente para con nosotros. Ahora, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero tú y yo tenemos la responsabilidad, antes que el Señor venga por nosotros, de ganar almas y de llevar hijos a la gloria. Así es que esta promesa que el Señor nos hizo, nos debe hacer reflexionar y pensar si realmente estoy con una actitud consecuente al hecho que el Señor pronto, muy pronto, viene por mí, viene por ti, viene por nosotros. El arrebatamiento, la tremenda promesa que nos da el Señor. En Juan 14, 1 y 2, Cristo dijo a sus discípulos que Él venía pronto. Juan 14, 1 y 2 nos declara de que el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos que iría a la casa de su Padre, al cielo, para preparar lugar para nosotros. Y luego regresaría otra vez para llevarnos a su presencia. En Juan capítulo 14, versículos 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿qué dice? Para vosotros. Y luego Él prometió volver otra vez para sacarnos de este mundo y llevarnos a estos lugares benditos. Dice el versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Verdad? Jesús es ese camino directo que nos lleva al Padre. Él más adelante lo declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él prometió no solo preparar lugar para nosotros, sino venirnos a buscar para llevarnos a ese lugar. Y lo va a hacer a través de esta promesa del rapto, del arrebatamiento, en donde en cualquier momento lo que estés haciendo, el Señor te va a tomar y te va a llevar a su presencia. En lo que estés, el Señor te va a sacar de ahí y te va a llevar a su presencia. Él prometió regresar y regresar pronto. Mire lo que dice al final, el último pasaje ya de la Escritura, en Apocalipsis 22, 20, casi el último versículo, en Apocalipsis capítulo 22, el penúltimo versículo de hecho, diciendo Juan, el apóstol Juan, el que da testimonio de estas cosas, dice, ¿qué dice de lo que el Señor le declaró? Porque estas son palabras del Señor, en algunas Biblias está en rojo, son palabras de Cristo. Ciertamente, ¿qué dice? Vengo en breve. ¿Qué significa eso? Pronto, muy pronto. ¿Y esto cuándo lo dijo? Bueno, esto lo dijo, ¿verdad?, inspirando al apóstol Juan para registrarlo acá en este libro de Apocalipsis hace casi ya 2000 años. El Señor dijo: vengo en breve. Y recordemos que el Señor declaró que para el Señor un día son como 1000 años. Y 1000 años, o sea, literalmente podríamos decir hace un par de días el Señor dijo esto. Y ya está por venir. Cada vez es más cerca. Cada vez es más pronto. Cada vez es inminente. Y aunque no hay ninguna profecía, no hay ningún evento que tenga que suceder para que el arrebatamiento ocurra, ya hay señales que nos indican, interesantemente, no el arrebatamiento, sino señales que nos indican la tribulación, los días de tribulación, la guerra, los rumores de guerra, ¿verdad?, las pestes, las hambres, los terremotos. Todo eso tiene que ver con un evento futuro que va a ocurrir, que es la tribulación. Pero interesante, porque el rapto es mucho antes que eso. En otras palabras, todo lo que vemos que se está acomodando en el mundo para los eventos futuros que van a ocurrir son señales no del rapto,
el rapto va a ocurrir antes. ¿Y estamos preparados para eso? De hecho, lo que da inicio a la gran tribulación, que viene después del rapto, que viene después del tribunal de Cristo, ya lo que da inicio a la gran tribulación es el pacto entre el anticristo e Israel, según Daniel 9:27. El pacto que va a hacer el anticristo con Israel. Y nosotros en ese momento ya no vamos a estar aquí en la tierra. Ya mucho antes vamos a ser arrebatados. Así que la tribulación no comienza con el arrebatamiento. No sabemos cuánto tiempo va a pasar entre el arrebatamiento y la tribulación. No lo sabemos. Puede que pase un día, 2 días, un mes, un año o más. No lo sabemos. Nosotros vemos, ¿verdad?, esas cumbres que están ahí en el horizonte, pero no vemos los valles que hay entre medio. Pero lo que sí sabemos es que el arrebatamiento va a ocurrir antes de aquella tribulación, porque como Pablo dice a los tesalonicenses también, ¿verdad?, vamos a ser arrebatados y vamos a ser librados de la ira venidera, porque no estamos puestos para ira, dice, sino para salvación. Así que los creyentes no vamos a estar durante la tribulación, pero todo lo convulsionado que hay en el mundo hoy en día nos habla no del rapto, sino de la tribulación. Así que con mayor razón está más cerca todavía el rapto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En cualquier momento, antes de que se desate el caos mundial de la tribulación, nosotros ya no vamos a estar. O sea, en cualquier momento. Eso debería hacernos pensar cuando a veces nos aferramos tanto a las cosas de este mundo. Cuando a veces nos aferramos tanto a las cosas de esta tierra. Y no entendemos que estamos de paso y que somos pasajeros. Nos aferramos, ¿verdad?, a la comodidad, a la felicidad temporal. Nos acomodamos incluso, ¿verdad?, a la búsqueda de algún honor personal, ¿verdad?, algún logro personal, o incluso a la búsqueda de la comodidad, la seguridad, siendo que en cualquier momento el Señor nos va a sacar de esta tierra. Ciertamente, dijo el Señor, vengo en breve, en breve. Ángeles aseguraron el regreso de Jesucristo a sus discípulos cuando Él ascendió al Padre. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 6. Después de darles la gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, después de darles esa comisión, el Señor ascendió al Padre. Se fue a la presencia del Señor. Hechos 1, 6 dice: entonces los que se habían reunido, preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban interesados en las cosas futuras, ¿ya? Sabía que el tiempo del Señor ya se había cumplido, había muerto y había resucitado, ¿verdad? Y querían saber qué iba a pasar en el futuro, especialmente con la nación de Israel. Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso Dios lo sabe. Después del rapto, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, es indeterminado porque no hay una fecha que el hombre pueda saber, va a comenzar la tribulación. Y eso solo está en la mente de Dios. Dice el 8, pero recibiréis, o sea, ¿en qué tenemos que estar concentrados nosotros? Sabiendo que el Señor viene pronto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. De eso tenemos que estar ocupados, siendo testigos. Aquí les señala, ¿verdad?, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y posterior a eso, mire lo que dice el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, ¿qué cosas? La gran comisión. El mandato, ¿verdad?, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube. ¿Te acuerdas en Tesalonicenses que hablábamos de que ahí nos vamos a encontrar con el Señor? En las nubes. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y claro, ellos estaban atónitos mirando este suceso, ¿verdad? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Eran ángeles, ¿verdad?, que traían un mensaje. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué significa esto?
Y esto es bien interesante. ¿Por qué estamos mirando el cielo? La venida del Señor. ¿Cuántos de nosotros no han deseado en algún momento que el Señor viniera? Generalmente en un momento difícil. Cuando tenemos que dar una prueba. Ay, ojalá el Señor venga. Un certamen, ¿verdad? Cuando tenemos que pagar una deuda o confrontar a alguien, ¿verdad? Y no queremos hacerlo. Y pensamos, pucha, el Señor podría venir ahora. Me libraría de esa situación. Pero el Señor dice, no pierdan tiempo mirando al cielo. ¿Por qué? Acaba de decirles que tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Acaba de decirles que tenían que hacer discípulos a todas las naciones. Acaba de decirles que tenían que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. No se queden mirando al cielo, esperando la venida del Señor. Quiero que estén sirviendo, comprometidos en la obra del Señor. Y el Señor en cualquier momento los va a venir a buscar. ¿Estamos realmente comprometidos en la obra del Señor? Algunos creyentes quizás ni siquiera están mirando al cielo, solo se están mirando al ombligo, ¿verdad? En sus propios problemas, en su propio mundo, en su propia realidad, y no cumpliendo lo que el Señor Jesucristo nos encomendó. Así que en otras palabras, estos ángeles exhortaron y motivaron a los discípulos a que se pusieran las pilas, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Y se pusieran a trabajar. Ya pues muchachos, listo, comenzó la obra. Adelante. No hay tiempo que perder, porque ese mismo Señor que lo vieron ustedes partir, va a regresar. El Señor está pronto por regresar, recuérdalo. Y Cristo cumplirá su promesa. Acompáñame a 2 Corintios 1:20. 2 Corintios, capítulo 1, el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el, ¿qué significa amén? Así es, así sea, ¿verdad? En el amén, dice, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas son en el sí y en el amén. En Números 23, 19, no es necesario que lo busquen, Números 23, 19 declara el Señor aquí en su palabra acerca de su carácter. Y dice, Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Bueno, el Señor cumple su promesa porque Él es Dios. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios y Él cumple su palabra. El cielo y la tierra, dijo el Señor Jesucristo, no pasarán, se desvanecerá. Todo lo que está aquí en esta tierra se va a desvanecer. Pero, ¿qué dice? Mis palabras van a permanecer. El cielo y la tierra pasarán, ¿no es cierto? Pero mis palabras van a estar ahí permaneciendo, fieles, inalterables, porque Dios no es hombre para que mienta. Así que la promesa del Señor se va a cumplir. Es una promesa cierta y segura. Es una promesa absoluta. Pronto, muy pronto el Señor viene por nosotros. ¿Estamos haciendo lo que el Señor espera que hagamos? ¿Estamos siendo testigos? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos haciendo discípulos hasta lo último de la tierra? En segundo lugar, vamos a hablar de la importancia del arrebatamiento, porque es una doctrina importante, no solo para saberla y entenderla, sino para mover nuestro corazón a un compromiso real y significativo. Porque el arrebatamiento significa salvación completa y final para los que estamos en Cristo. Es la salvación completa y final. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador personal, somos librados de la pena y de la culpa del pecado. Cristo fue el que sufrió la pena, o sea, el castigo por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Los creyentes, los salvos, los convertidos, no seremos condenados. En el juicio del gran trono blanco van a ser condenados todos los que no han puesto su fe en Cristo como su único Señor y Salvador. Pero nosotros no vamos a ser juzgados porque nuestros nombres sí estarán en el libro de la vida. La Biblia dice que los libros serán abiertos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. ¿Estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Estás segura que si tú mueres hoy vas a la presencia del Padre? ¿Estás seguro que estás en Cristo? Porque solo aquellos que están en Cristo, solo aquellos que han nacido de nuevo, solo aquellos que han experimentado una verdadera conversión de su alma, un nuevo nacimiento, podemos tener la certeza y la seguridad de irnos con el Señor. Pero aquellos que no tengan a Cristo en su corazón se van a quedar en este mundo. Van a sufrir todo el castigo, todo el juicio que Dios va a derramar sobre la tierra en la gran tribulación. Y luego van a perecer. Van a perecer y su alma, luego de 1000 años, va a ser restaurada junto con sus cuerpos para ser presentados en el tribunal, en el juicio del gran trono blanco. Interesante. Son eventos escatológicos que podemos ver, entender y estudiar en la palabra del Señor de manera sistemática y darnos cuenta que son seguros y certeros. Los no salvos serán condenados en ese día por sus pecados, porque no tienen aún la vida eterna. Pero Dios no desea eso. Él es paciente para con nosotros como creyentes para que podamos predicar el Evangelio, compartir la palabra, para aquellos que no conocen al Señor, nazcan de nuevo y lleguen a Cristo y obtengan la salvación de sus pecados. Porque Dios desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por algo el Señor mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fue necesaria la muerte de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que el Evangelio es eso, las buenas noticias, de que a pesar de que el hombre está perdido, condenado en sus delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Pero aún así, nosotros en Cristo no vamos a ser condenados. Juan capítulo 5, versículo 24, Juan capítulo 5, el versículo 24, dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Ahí no dice si es que se esfuerza algún día va a tener, o quizás tendrá. No, es una certeza, una seguridad. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, y hoy al final del mensaje vamos a hacer una invitación para que si tú quieres, si tú no tienes claro que tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, hoy puedas tener esa certeza, hoy puedas tener esa seguridad. Pero si tú ya tienes a Cristo en tu corazón como tu único Señor y suficiente Salvador personal, ya no estás bajo condenación. Ya lo vimos ahí, porque Dios no nos ha puesto para condenación. Romanos 8:1, no es necesario que lo busquen, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Ahora, en el presente, por supuesto, Cristo nos está limpiando del poder o dominio del pecado en nuestra vida cotidiana, del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. Por supuesto que no somos perfectos. Si no fuera por el Espíritu Santo que mora en nosotros y la obra de Cristo como nuestro mediador, seríamos como los del mundo en nuestra forma de vivir. Seríamos como los del mundo en nuestra forma de actuar, de reaccionar y de responder. Pero el creyente no es como el mundo. El verdadero creyente no ama al mundo ni las cosas que están en él. Somos distintos, somos diferentes al mundo. Eso debería notarse en nosotros. Por eso es importante tener clara nuestra salvación. Y el Señor quiere que tengamos seguridad. Dios dice en su palabra que allá en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, ¿verdad?, que podemos saber si tenemos o no la vida eterna. Porque la vida está en el Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito, dice el apóstol Juan, para que creáis en el Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna. Y tú puedes saber si tienes o no tienes vida eterna, si es que tienes o no tienes al Hijo. Y para tener al Hijo arrepentido, con fe, tienes que creer en Él, poner tu fe en Cristo como tu único Señor y Salvador personal,
que murió y que resucitó por ti, y luego clamar por la salvación de tu alma. Pues todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe, ¿no es cierto?, se pone en práctica a través de un clamor de fe, donde tú invitas a Dios, a Cristo, a entrar en tu vida para ser tu único y suficiente Señor y Salvador. Mientras tanto, el Señor nos está santificando, nos está limpiando del poder del pecado. Y es por eso que debemos ser controlados por el Espíritu y andar en el Espíritu. Ahora, en el futuro, en el arrebatamiento, para la gloria de Dios, vamos a ser salvados de la presencia del pecado en nosotros. El Señor va a quitar la presencia del pecado en esa naturaleza pecaminosa que va a morir. Cristo nos llevará fuera de este mundo, fuera del alcance del pecado. Mire lo que dice Hebreos 9:28. Eso sí, busquémoslo. Hebreos capítulo 9, versículo 28, por favor. Hebreos capítulo 9, el versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido, ¿cuánto? Una sola vez. La salvación es única. No puedes perder la salvación porque es eterna y es única. No puedes ser salvo varias veces. O lo eres o no lo eres. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Te acuerdas lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que el Señor vino una sola vez para llevar los pecados de muchos, los colgó a sí mismo ahí en la cruz del Calvario, y aparecerá por segunda vez, ahora sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan, a los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Nosotros, que esperamos, ¿verdad?, la venida del Señor. Y ahí vamos a ser limpiados completamente del pecado. Ya no vamos a tener que luchar más con el pecado. Ya no vamos a tener que más luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestro viejo hombre. Vamos a lograr victoria definitiva. Va a ser una liberación completa cuando estemos en la presencia del Señor, en un cuerpo glorificado, donde ya no va a estar la presencia del pecado, porque este cuerpo se va a destruir y va a dar lugar a un nuevo cuerpo completamente restituido, más bien transformado, no restituido, sino que transformado para estar para siempre con el Señor. Es una realidad total, definitiva. Romanos, capítulo 8, busquemos Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23, dice: para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los justos, judíos, sino también de los gentiles. No es esa la cita, me equivoqué. Estoy leyendo Romanos 9, perdón. Por eso me parecía raro, disculpen, perdón. Romanos 8, 23. Ahora sí. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, mire lo que dice, o cómo lo expresa más bien, gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Quién de nosotros no ha gemido luchando contra el pecado? Pidiéndole al Señor, ¿no es cierto?, poder y victoria sobre el pecado. Gemimos, dice, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve hay que esperarlo, dice. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia, ¿verdad?, lo aguardamos. Y aquí la paciencia está más enfocada, no tanto en una paciencia pasiva, sino más bien activa. Tiene la idea de estar firme y aferrado en aquellas cosas que el Señor nos enseñó, especialmente aquellas promesas que el Señor nos dio. Algún día vamos a ser salvos por completo cuando estemos en la presencia del Señor, tanto cuerpo, alma y espíritu. Eso le dice Pablo también a los tesalonicenses. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Dice también en Filipenses 1:6
que Pablo estaba persuadido de que el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará, la completará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Se refiere a ese día en que el Señor venga por nosotros y ya seamos completamente, ¿no es cierto?, renovados, transformados a la imagen del Señor. Esto significa una transformación de nuestro cuerpo, una transformación completa del cuerpo del creyente. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, por favor. Y esto es una esperanza increíble y muy alentadora. Si estás sufriendo un problema físico, una enfermedad crónica, un dolor constante, esto te va a animar, porque es solo una tribulación pasajera. Pronto el Señor nos va a venir a buscar en el rapto, y ahí vamos a estar, ¿no es cierto?, con cuerpo glorificado, completamente renovado, sirviendo al Señor. 1 Corintios 15, versículo 51, primero habla de la resurrección, ¿verdad?, y la certeza que tenemos en ella. Pero miren lo que dice 1 Corintios 15, 51. Declara: he aquí os digo un misterio. Ya no es algo oculto para nosotros porque Dios ya nos los ha revelado. Lo vimos ahí claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero hace referencia a esto porque en la antigüedad sí lo era. Era algo oculto. Era un misterio. Para nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento no lo es porque Dios ya nos lo reveló. Ahora, ¿a qué se refiere? Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. No todos vamos a morir. El que dijo esto y a quienes se los dijo ya están muertos. Esto lo dijo, ¿verdad?, el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, hace ya casi 2000 años atrás. Ya han partido en el Señor. Pero nosotros que estamos leyendo esto, aún no estamos muertos, ¿verdad? Por lo tanto, puede aplicarse a nosotros. Dice, no todos dormiremos, pero todos, tanto aquellos que ya partieron, como Pablo y los oyentes de Pablo ahí en Corinto, como nosotros, cuando el Señor venga, ¿qué dice? Seremos transformados. Esta esperanza es maravillosa, hermanos. Miren lo que dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, casi como una teletransportación, ¿verdad? Estilo Viaje a las Estrellas. Dice, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados, ellos primero, como decía Tesalonicenses, incorruptibles. Es que ya no se van a volver más a echar a perder, en cuerpos que no se corrompen. El Señor ya no va a tomar esos huesitos, ¿verdad?, o esa carne en descomposición de aquel muerto que ya partió, o aquel polvo, ¿verdad?, que ya se desintegró. No, el Señor nos va a hacer de nuevo. Dice, seremos cuerpos resucitados en cuerpos incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este viejo cuerpo, este tabernáculo que día a día se va desgastando, aunque el interior se renueva, como vimos el día jueves, ¿recuerdan? Se renueva de día en día y se fortalece en el Señor y en la fe en el Señor, pero este tabernáculo, este cuerpo, que todos los días nos miramos al espejo y nos damos cuenta cómo se va desgastando, cómo va envejeciendo, cómo se va arrugando, no digo más para no deprimir a nadie, pero se va desgastando, ¿no? Sí, pero seremos transformados. Vamos a estar ahí completamente transformados en la presencia del Señor. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Esto está en Isaías 25. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte será completamente absorbida, o sorbida es el concepto, en victoria. Será transformada en victoria. Vamos a estar con cuerpos victoriosos, no desgastados por las derrotas que hemos sufrido en este mundo, por los problemas, las enfermedades y las angustias. Si tú estás enfermo, si tú estás enferma, si tienes un dolor crónico, en algún momento, en un instante, no va a ser una pastilla, no va a ser un nuevo tratamiento, no, va a ser la venida del Señor. Vas a ser librado de un momento para otro de todo ese quebranto. Pregunta el apóstol Pablo aquí bajo inspiración del Espíritu, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una pregunta burlesca e irónica,
que hace el apóstol Pablo aquí para de alguna manera burlarse de la muerte, porque burlaremos la muerte. Cuando venga el Señor, si estamos vivos, burlaremos la muerte. En un momento seremos transformados y ya estaremos con el Señor. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si entiendes esto, la victoria ya la tienes. Solo esperamos el momento, pero la victoria ya está. Solo esperamos ese instante glorioso en que el Señor nos lleva a su presencia. Pero tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Solo estamos por un momento en esta leve, como dice también la palabra, leve tribulación momentánea. Es algo leve y es algo temporal. Es algo momentáneo. Eso es lo que dice el Señor. Porque el Señor, viendo en perspectiva, ve nuestra meta final. Ya queda poco. Es como cuando se anima al atleta, ¿verdad?, que ya está en el último tramo de la carrera y que ya piensa que va a desfallecer y que su cuerpo está completamente destruido, ¿no es cierto? Y de afuera, ¿qué le gritan? Vamos, que se puede, vamos, vamos. Y ahí toma fuerza, ¿verdad? Y ya ve la meta y queda poco, y ya con lo último que le queda, ¿verdad?, de cortisona, como decían las damas, ¿verdad?, en su retiro, con lo último que le queda de adrenalina, finalmente logra la meta. Nos queda poco, hermanos, queda poquito para que venga el Señor. Es leve y es momentáneo. El dolor, la tribulación y la angustia. Queda poco para este momento de transformación. Queda poquito, hermanos. Vamos a ser completamente renovados, transformados. Ya los dolores, los problemas, las angustias que nos aquejan ya no van a estar, porque vamos a estar con el Señor. Ahí dice el versículo 52, ¿verdad?, que los muertos, porque son los primeros que parten en el Señor, los que durmieron, como dice Pablo en los Tesalonicenses, pero que aceptaron a Cristo en sus corazones en vida y después murieron, ellos van a resucitar primero. Después nosotros, las personas salvas, que para el tiempo de la venida de Cristo estemos vivas, seremos transformados en ese momento. Pero todos, vivos o muertos, seremos arrebatados y transformados en cuerpos glorificados. ¿Cómo serán estos cuerpos? Bueno, la Biblia también nos dice el cómo, semejantes al cuerpo de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice aquí la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía, nuestra residencia definitiva, en lo que se refiere a estas moradas que el Señor fue a preparar en la presencia del Padre, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí está nuestro fin, ¿verdad?, nuestro destino. El cual, Señor Jesucristo, ¿qué dice? Transformará el cuerpo. Y así a veces nos sentimos, ¿verdad?, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Primera de Juan 1, Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, ahora sí, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Señor va a venir por nosotros, sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, Él venga por nosotros y se muestra a nosotros, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él, ¿qué dice? Porque le veremos tal como Él es. Vamos a ser transformados a su imagen. Va a ser la culminación
de eso que Pablo le decía a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta ese momento en que vamos a ser completados y transformados a la imagen de nuestro Salvador. Será un momento maravilloso y será un momento glorioso. Ya no tendremos más que luchar con las cosas de este mundo ni con las cosas de esta tierra. Así que no nos quejemos tanto. Es temporal y es pasajero. No nos aflijamos tanto. Es por un momento. No nos angustiemos tanto. Queda poquito para la venida del Señor. Esta esperanza, hermanos, debería motivarnos. Esta esperanza debería animarnos. Esta esperanza debería fortalecernos. El saber que queda poco, ya está por terminar. Es como cuando comienza un terremoto. ¿Te has fijado que al principio están todos asustados y siempre hay alguien que dice, ya va a pasar, ya va a pasar? Uno no sabe cuándo va a terminar, pero ¿por qué uno dice eso? Para generar tranquilidad, ¿verdad?, en las personas. Sí, va a pasar, eventualmente va a pasar. En 1 minuto, 2 minutos o 7 minutos, como el último terremoto que hubo en Rusia, ¿verdad? Pero va a pasar. Pero en este caso, ¿verdad?, tenemos una certeza mucho mayor, porque esa certeza viene de parte de Dios. Queda poco, hermano. Ya va a pasar. Queda poquito para que el Señor venga por ti, venga por mí. Bueno, ¿cuándo será ese poquito? Nos gustaría saberlo, ¿verdad? Pero en realidad no lo sabemos. No sabemos cuándo viene el Señor Jesucristo por nosotros. Miren lo que dice Marcos 13:31, por favor. Marcos 13:31. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 13, el versículo 31. Claro que nos gustaría saber, ¿verdad? Pero no es posible saberlo. Marcos 13:31 dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya, es una promesa, ¿verdad?, certera. Pero, de aquel día y de la hora, nadie sabe. Nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Bueno, en el contexto aquí en Marcos se está hablando acerca de los eventos futuros. Por ejemplo, el versículo 26 dice: verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Eso se refiere, después de la tribulación, a la segunda venida de Cristo en gloria. Pero antes de eso, son 7 años de tribulación. Antes de la tribulación, no sabemos cuánto tiempo va a ocurrir hasta que el anticristo firme un pacto con Israel. Y antes de eso, vamos a ser arrebatados. Es decir, todavía estamos mucho más adelantados a los eventos que se refieren aquí. Dice incluso el versículo 29, así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y eso se refiere a los judíos que estén vivos durante la tribulación. Pero mire lo que dice nuevamente el versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto se refiere a la nación de Israel, al pueblo de Israel. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está referido a las cosas y eventos futuros que sí o sí van a ocurrir. Pero específicamente, de aquel día y de aquella hora, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, dijo el Señor Jesucristo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como un hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y al postrero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana, para que cuando venga, de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Muchos creyentes hoy en día están durmiendo en sus sueños de grandeza, en sus sueños de felicidad, y no están velando, no están sobrios sirviendo al Señor con un corazón quebrantado, humilde y consagrado. El Señor está por venir. Puede ser hoy mismo, quizás no alcancemos a tener el instituto esta tarde,
porque puede venir el Señor. O la próxima semana, no lo sabemos. Es el evento de la profecía que está listo para suceder, para cumplirse. Será pronto, será inminente. Como vimos allá en Apocalipsis 22:20, he aquí vengo pronto. Amén, dijo el apóstol Juan. Sí, ven Señor Jesús. Queda poco para la venida del Señor. Será de repente, como leímos en 1 Corintios 15:52, en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta entonces que debíamos hacernos es, ¿estás preparado? ¿Estás listo para la venida del Señor? Acompáñenme, 1 de Juan 2:28. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. 1 de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Cuando el Señor venga por nosotros, hermanos, si estamos perseverando en el Señor, es decir, cercanos a su presencia, andando en sus caminos, si estamos realmente viviendo una vida cristiana consecuente, va a ser un evento de tremendo regocijo. Dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Pero si no estamos viviendo para el Señor, si no estás comprometida, si no estás comprometido en las cosas del Señor, mire lo que dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Avergonzados. ¿Será que cuando venga el Señor, y pueda venir en cualquier momento, va a producir vergüenza en nuestro corazón? El saber de que no estamos viviendo para Él. El Señor puede venir en cualquier momento. Es como cuando las mamás dejan encargadas algunas cosas que hacer a sus hijos, ¿verdad? En la casa, salen, y como que de repente llegan, ¿verdad? Los niños no se dan cuenta y llega la mamá, ¿y qué hacen los niños cuando escuchan ahí que se está abriendo la reja afuera? Empiezan ahí a tratar de hacer todo lo que se acordaron que la mamá les dijo que hiciera, ¿o no? ¿Pasa eso acá o no? ¿Sí? ¿Les ha pasado? A los niños, a los jóvenes, a las mamás, probablemente, ¿verdad? ¿Será que eso nos tendrá que ocurrir? La diferencia es que no vamos a oír cuando el Señor mete la llave en la puerta o en la reja. Va a ocurrir instantáneamente. Va a ocurrir en cualquier momento. Por eso es que siempre tenemos que estar preparados. Por eso es que siempre tenemos que velar en oración. Ahora tenemos que tomar las decisiones espirituales de consagración que Dios espera de nosotros. Porque cuando el Señor venga, no vamos a tener tiempo. Ahora tú tienes que tomar una decisión de vivir para el Señor y no vivir para este mundo temporal. Ahora tú y yo tenemos que rendir y consagrar nuestro corazón para que cuando Él venga no nos apartemos de Él avergonzados. Y ojo, que aunque estemos avergonzados y nos alejemos del Señor, no nos vamos a dar cuenta, el Señor nos va a arrebatar igual. Probablemente por eso usó la palabra arrebatamiento y no solamente llevarnos a su presencia. Porque arrebatamiento implica el concepto de agarrarnos con fuerza. Algunos probablemente el Señor los va a tener que agarrar con mucha fuerza para sacarlos de este mundo. Porque quizás estamos demasiado enraizados en este mundo y en las cosas de este mundo. Toma nota y toma atención para que cuando el Señor venga no te pille avergonzado. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo fue a orar en el huerto de Getsemaní y le pidió a sus discípulos más cercanos que oraran por Él? El Señor fue y oró y derramó su corazón al Padre y Dios le consoló. ¿Pero qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no habéis podido velar conmigo siquiera una hora?, dijo el Señor. Quizás el Señor tenga que repetir esas mismas palabras cuando Él venga a buscarnos. Será de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, como ya leímos. Los vivos que estemos en el Señor en Cristo seremos arrebatados juntamente con los muertos resucitados para reunirnos con el Señor y estar para siempre con Él. Hermano, ¿no es una esperanza gloriosa? ¿No es una esperanza maravillosa?
Mientras esperamos al Señor, la promesa de su venida debe ser una esperanza alentadora en tiempos difíciles, duros, de muerte, aflicción, prueba, enfermedad, dificultad, etcétera, etcétera, etcétera. Alentaos unos a otros, dijo Pablo a los tesalonicenses, con estas palabras. La venida del Señor debería animarnos, pero también la venida de Cristo debería santificarnos. Una vez más vayamos a 1 de Juan, capítulo 3. Pero ahora vamos a leer el versículo 3. Ya leímos el versículo 1 y 2 de 1 de Juan, capítulo 3. Ahora el versículo 3 dice, y todo aquel, ¿de qué está hablando ahí? De la venida del Señor. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, espero que tú y yo estemos en ese todo aquel, yo por lo menos estoy certero que estoy. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza nos debería motivar, no solo, ¿verdad?, a estar tranquilos y confiados en esta leve y pasajera, temporal, tribulación momentánea, como dice la Escritura, sino también nos debería alentar y motivar a vivir vidas más santas para Él. Y eso significa consagradas, dedicadas a Él, y no a las cosas de este mundo. Por eso es que Juan, el apóstol Juan, es tan enfático cuando declara, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa. Tú también algún día vas a pasar de este mundo si es que eres creyente. Vas a ser sacado de este mundo. El mundo pasa. Y sus deseos van a quedar aquí en esta tierra. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo prometió venir por los suyos. ¿Vendrá por ti? ¿Eres un hijo, una hija de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tu alma se ha convertido a Cristo? ¿Has clamado por la salvación de tu alma? Si tú mueres hoy, que Dios no lo quiera, ¿vas a la presencia de Dios o no? Y si vas a la presencia de Dios, ¿en qué confías? ¿En tus buenas obras? Qué mal, porque la Biblia dice que la salvación no es por buenas obras, para que nadie se gloríe. Si tú confías en la religión, la salvación no es por voluntad de hombre, ni por voluntad de sangre, ni voluntad de varón, es obra de Dios. Si confías en ti mismo, ni tú ni yo somos suficientes para alcanzar salvación, porque la Escritura declara que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte espiritual, estar separado de Dios por la eternidad. Y si tú mueres sin Cristo, no vas a ir al cielo, no vas a ir a esas moradas que el Señor está preparando para nosotros, vas a ir a otro lugar terrible que se llama infierno. Dios no quiere que vayas allá. Por eso es que Él murió y resucitó, para que tú pudieras obtener el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna. Así es que, si tú no tienes esta seguridad o esta certeza, hoy quiero invitarte a que tú respondas al llamado de Dios para obtener el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma y la vida eterna. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón y eres un hijo, una hija de Dios, ¿estás viviendo para Él? Sabiendo que en cualquier momento Él viene por ti, viene por nosotros. Esta esperanza debería motivarnos a consagrar nuestras vidas y a tomar las decisiones que tenemos que tomar para que cuando el Señor venga, no nos alejemos de Él avergonzados. Avergonzados de no haber tomado las decisiones correctas, en el momento correcto, cuando era correspondiente, avergonzados de no estar viviendo para el Señor, que nos salvó. Tengamos un momento de oración.